El futuro de los niños es siempre hoy. Con esta frase de la poeta y premio Nobel Gabriela Mistral, y además impulsora de las escuelas granjas, comienza la presentación del proyecto Juntos Ahora, una iniciativa que busca el regreso de los niños a los jardines infantiles, pero de una manera diferente, afuera, al exterior, en contacto con la naturaleza. Todo comenzó antes de la pandemia, con la inquietud de María José Butazzoni, educadora de párvulos y dueña del Jardín Infantil Ombú en Vitacura, sobre la falta de naturaleza en los niños, un déficit que en el mundo de la educación primaria desde hace algunos años se trata como un trastorno infantil. María José venía reflexionando sobre la necesidad de que los niños entre 0 y 5 años pasen más tiempo al aire libre y adapten su aprendizaje al exterior, en lugar de pasar tantas horas encerrados en una sala de clases. Este tipo de experiencia en el mundo se llama el outdoor learning, que es aprendizaje al exterior. Con la llegada del coronavirus a nuestro país y el cierre de los establecimientos educacionales, incluyendo los jardines infantiles, a María José se le hizo evidente que era el momento preciso para impulsar el cambio. Se olvidó de su plan de ampliación del jardín en un terreno vecino de su Ombú, se deshizo de los planos y decidió usar ese espacio, ese terreno vacío, para instalar un jardín sin paredes, sin techo, sin plástico, al aire libre y con elementos de la naturaleza, y que se transformará en el lugar piloto de su proyecto Jardines de Emergencia al Aire Libre y que forman parte del proyecto de impacto social Juntos Afuera. La idea de María José es instalar esta modalidad de jardines como jardines de campaña en distintas comunas del país para que los niños, sobre todo de sectores vulnerables, vuelvan al contexto del aprendizaje. Con Antonia Valdés y Magdalena Moreno, que son sus socias en Ombú y también co-creadoras de Soki, que es un laboratorio de innovación para el aprendizaje, se acercaron a la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, donde ellas mismas enseñan educación al aire libre, y también se consiguieron el patrocinio de UNICEF y de la UNESCO. María José es enfática en subrayar lo grave que ha sido para el país haber cancelado la primera infancia sin haberle dado más vueltas. Ella dice que haber dejado encerrado a los niños durante meses en las casas va a generar un daño a largo plazo, entendiendo obviamente que se trata de una emergencia sanitaria. Ella dice que hay que tomar medidas urgentes, soluciones también para la otra emergencia, lo que va a pasar con esos niños. El juego y la interacción con los pares es clave para el desarrollo de niños y niñas, y la aislación a la que se han visto expuestos va a dejar estragos en la salud mental y en todos los pilares fundamentales de su desarrollo. De hecho, claro, en esta etapa de la vida, dice María José, entre los 0 y los 5 años, se produce una cantidad de aprendizaje que nunca más se va a repetir. La arquitectura cerebral nunca vuelve a ser la misma, y todo lo que no ocurre en esta etapa nunca más va a poder realizarse. Hay niños que llevan 5 meses encerrados sin naturaleza, sin sol, sin aire libre y sin otros niños. Y eso, dice María José, es preocupante. Además de que ha subido la violencia intrafamiliar, pero han bajado las denuncias. Además, a medida que algunas comunas avanzan en la fase de reapertura y los lugares de trabajo también empiezan a reactivarse, los padres tienen que resolver qué hacer con los niños en las casas. De aquí a la importancia de levantar estos nuevos jardines de aprendizaje, tal como si fuesen unos hospitales de campaña que se trasladan y se instalan en estos lugares. No podemos dejar a toda la población de 0 a 6 años desatendida durante los meses que esto pueda durar, porque todavía no termina, o eventualmente si hay rebrotes. Los niños tienen que tener acceso a estos espacios al aire libre, dice María José. En la fase 4, los jardines infantiles, igual que los colegios, pueden volver a hacer enseñanza presencial, pero en condiciones que para la educadora de párvulos, María José Butazzoni, dice son insólitas para niños tan chicos, con 4 niños por sala, rodeados por una mica. Además, dice, lo otro preocupante es que ante la necesidad, en distintos vecindarios se han comenzado a organizar las guarderías informales, y eso abre 2 posibles riesgos: que existan casos de contagio sin trazabilidad y que los niños estén a cargo de alguien que no cuente con la supervisión de una institución educativa. Bueno, para desarrollar el proyecto Juntos Afuera hay 2 formas. Los jardines infantiles que tienen un patio suficiente podrán instalar ahí los programas de outdoor learning, que contemplan diferentes texturas, alturas que estimulen el aprendizaje también de la mano de las bases curriculares. Y para los que no tengan ese espacio, los jardines, por ejemplo, de sectores donde solamente estén adentro de un edificio, sí se podrán instalar, entonces buscar espacios públicos de la comuna
por ejemplo, las multicanchas, las plazas o terrenos baldíos, y ahí instalar estos jardines de campaña al aire libre. La idea es solicitar esto a los municipios. La Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo ofrece la capacitación de manera no presencial de aquellos jardines infantiles que se sumen a Juntos Afuera, de manera de instruir a esas educadoras específicamente en el aprendizaje al aire libre. Se trata de un conjunto de juegos a través de los cuales se desarrolla la capacidad de adaptación de los niños basándose en referentes internacionales. Esto funciona en Finlandia, en Suiza, en los países en general escandinavos. Para poner ejemplos concretos, en vez de juegos de plástico, que además son grandes transmisores de virus, lo que no puede faltar en un jardín al aire libre es la tierra, las hojas, el barro, los troncos, el agua. La idea es que existan diferentes espacios, como las estaciones clásicas de los jardines infantiles, pero que sean, en vez de eso, con elementos de la naturaleza, como un huerto, por ejemplo. Ya están en conversaciones con algunos municipios para definir jardines pilotos a partir de octubre. De hecho, están conversaciones avanzadas y trabajando muy bien con el municipio de La Pintana. Según Butasonic, ella calcula que el costo de levantar cada uno de estos jardines de campaña bordea los 30 millones de pesos y a ella le gustaría que estos modelos se replicaran o partir por Renca, por Las Condes, bueno, y por La Pintana, donde están partiendo. Se trata de un espacio público que sea facilitado por la municipalidad y además habría que contemplar obviamente la alternativa de elementos desmontables y almacenables que se puedan mover, ¿cierto?, de un lado a otro. En países nórdicos se utiliza mucho el sistema de outdoor learning, pero en un contexto de naturaleza. Aquí el desafío es trasladar este concepto a la mitad de la ciudad. Las condiciones climáticas, que alguien podría decir, bueno, pero ¿cómo hacemos esto con frío? No son un impedimento, según lo demuestra la experiencia internacional en países donde las temperaturas son mucho más bajas que las nuestras. De hecho, María José Butasoni dice, no hay clima inadecuado, lo inadecuado es el vestuario. Tenemos que vestir a nuestros niños para que puedan estar al aire libre. En Puerto Varas, por ejemplo, hay un jardín infantil de outdoor learning que funciona en clima lluvioso y frío. Bueno, estos espacios deben tener áreas de luz y sombras, distintas texturas, como yo les decía, como piedras, arena, agua, materiales de exploración libre, que también impliquen desafíos para los niños de manera de desarrollar la autoestima y la resiliencia. Este proyecto se trata de devolver a los niños al aire libre, donde siempre debían haber pertenecido, dice María José. No sé en qué minuto, dice ella, se nos ocurrió confinarlos a salas de clase. Es preocupante la cantidad de niños en Chile que presentan obesidad y sedentarismo y en parte es por esto. Su sueño, confiesa, es que todos los jardines del país, de norte a sur, tengan estos paisajes de aprendizaje. Si todos los niños pudieran tener una experiencia similar, les devolvemos la igualdad y subimos la vara. Finalmente, ella dice que no queden niños sin educación durante un año entero o más. Los tiempos de crisis son una oportunidad para empezar de nuevo. Y la pregunta es si nos hacemos cargo o miramos para el lado. Esto es emergencia, busquemos soluciones y luego las vamos perfeccionando.